Para el próximo lunes 29 de junio está previsto la visita de la asesora española de la Organización del Bachillerato Internacional, doctora Elizabeth Malavé, a la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. El propósito de su llegada es conocer los avances del proceso para la acreditación del plantel al Bachillerato Internacional, que nos permite al Colegio Nacional Otto Arosemena difundir un acto histórico trascendental para nuestro plantel, por cuanto el día lunes la doctora Elizabeth Malavé, desde España y siendo asesora designada por el Bachillerato Internacional, llega a nuestro plantel con un cronograma preestablecido, predefinido, y en todo caso aquí nosotros podemos, en esta que es nuestra aula de los profesores del Bachillerato Internacional, recibirla con los brazos abiertos, hablar de que tenemos todos los estándares de calidad que tiene y debe poseer una unidad educativa del Millennium, y que nos merecemos 3.000 estudiantes, 115 docentes y por supuesto más de 3.000 padres de familia. Nos merecemos tener el Bachillerato Internacional como la posibilidad cierta, única que tenemos para poder obtener becas internacionales, para poder construir una educación con calidad, con calidez y con eficacia. Las instalaciones de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez se encuentran en óptimas condiciones gracias a la colaboración de docentes, padres de familia y estudiantes y aquellas maestras que bajo su responsabilidad está el cumplimiento de todo un bagaje de requisitos para lograr el Bachillerato Internacional. Yo quiero aquí agradecer públicamente a los profesores del Bachillerato Internacional, a la compañera Jenny Arias, coordinadora del Bachillerato Internacional, y a todos los docentes, a los padres de familia, a los alumnos. En realidad hemos trabajado este mes intensamente en preparar documentos, papelería. Nuestra casa, el colegio se ha vestido de gala, se ha transformado radicalmente para poder recibir a tan importante personaje, y por ello entonces mi agradecimiento eterno a los compañeros. Destacó también el trabajo que han desarrollado las autoridades regionales de educación para este cometido. Quiero también decir que el aporte del distrito del ingeniero Félix Chenche ha sido muy relevante para poder salir adelante, y la coordinadora zonal, doña Vanessa Prado, que es nuestra madrina del plantel, han sido los artífices fundamentales para que aquí en Milagro nos visite tan importante personaje. ¿Para qué viene ella entonces? Ella viene para ver si el colegio puede o no recibir la autorización para ser otra institución del mundo BI o el mundo del Bachillerato Internacional. Aquí todos hemos trabajado. Yo creo y que estoy convencido, seguro, muy positivo de que vamos a ser la institución en Milagro que va a ser unidad del Millennium y que a su vez va a tener Bachillerato Internacional. Segarra resumió el motivo de la visita de la doctora Malavé de la Organización del Bachillerato Internacional. Nosotros tenemos en este momento un semillero que se llama 2 paralelos, 10º A, 10º B. En ese semillero están los alumnos que tienen el perfil para ser alumnos del Bachillerato Internacional. El Bachillerato Internacional es una comunidad mundial de instituciones, de colegios, de instituciones de primera categoría en el mundo. Y por ello entonces cada alumno que obtenga un diploma del Bachillerato Internacional al terminar 6º año, ese alumno tiene derecho a becas internacionales en las universidades del mundo en las que puedan ellos escoger. Dijo el rector de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez que en la actualidad la institución cuenta con un semillero de 2 paralelos de los futuros bachilleres internacionales que reúnen el perfil para lograrlo. Vicente Peso, Telemilagro.